virtual para, recuerden, resolver dudas, inquietudes puntuales, a manera pues de clarificar algunos conceptos, aspectos que ustedes consideran importantes y relevantes, y nos queda una exposición que es nueva por ver, que es la teoría de los usos y gratificaciones. Yo les propongo entonces, compañeros, que para darles el tiempo suficiente y ofrecerles pues el espacio a la exposición faltante, que empecemos por la teoría de los usos y gratificaciones y culminamos entonces con esas explicaciones de las demás teorías expuestas, obviamente. Y también les voy a mostrar como el listado, manera de listado, los temas contenidos que debemos de ver, ¿cierto? Que se supone que nos quedan faltando por ver, y también hacer como una especie de ronda de propuestas para que ustedes, estos contenidos, compañeros, recuerden que también están marcados en la flexibilidad, y sería muy chévere, muy conveniente que ustedes se permitieran también hacer propuestas de temas para que abordemos acá con más profundidad, los sometamos a sus debidos y pertinentes análisis, ¿cierto? Entonces eso ya al final pues de esta sesión. Muchísimas gracias por haber accedido a este espacio, por comprender pues la situación. Espero que no se vuelva a presentar pues situaciones de este tipo y que veamos la clase a la hora que nos corresponde. Y bueno, pregunta, ¿está por acá las chicas, el grupo de teorías que van a exponer teorías de los usos y gratificaciones? Ah, bueno, y también ya dentro de 8 días les doy la nota de las exposiciones. Listo, vamos a hacer entonces ese barrido, el abordaje de todas las teorías para ya darles la nota. Listo, muy bien. Estamos por aquí, teoría de los usos y gratificaciones, chicas. Hola, profe. Sí, hola. Estamos dos. No sé si Majo ya entró. Bueno, sí, yo ya entré, hola. Ah, sí, hola. ¿quiénes les falta? Nadie. Solo somos Nadie nosotros más. tres. ¿Son ustedes tres? Ok, muy bien, perfecto. Un momento, por favor, yo ubico acá. Paulina Domínguez, María José Domínguez, Sebastián Chaverra y Juan Pablo Díaz. Estos son los integrantes, ¿listo? Del grupo. Sí, profe. Ok, muy bien, muchachos, somos todos oídos. Profe, qué pena, yo voy a compartir la pantalla Sí. desde el correo porque mi PowerPoint no me deja abrirlo en pantalla grande. Bueno, entonces me avisan si se ve bien, por favor. Si quieres, Paulina, me la puedes mandar al correo, yo te colaboro visualizando. Yo te asisto, no hay ningún problema. Ah, pues no sé, como quieran. Como te parezca más fácil. Vamos a ver si me dejan Chrome. Dale. Bueno, para el resto que están llegando, muy buenas noches de nuevo. Vamos a escuchar entonces la teoría de las usos y gratificaciones. Profe, ¿se ve? Sí. Sí, sí, ya se ve. ¿Qué? Sí, sí, sí. Sí, debe. Sí, perfecto. Bueno. Bien. Sí, Paulina, cuando quieran. Bueno, profe, la teoría de los usos y las gratificaciones se basa principalmente en lo que satisface las necesidades del público en cualquiera de los medios. Entonces el público busca satisfacerse. Entonces, si no le gusta algo, si es en televisión, cambiaría de canal, o si es en radio, cambia de emisora, o así sucesivamente. La gente cree que se manifiesta con las necesidades, pues de que la audiencia tiene derecho a elegir y sus necesidades, pero el medio se apodera de esto, haciendo que al ver lo que le gusta a la gente, busca organizarlo para que ellos se apeguen al medio.
Buenas noches, compañeros. Historia de la teoría de los usos y gratificaciones. La teoría se empezó a estudiar en los años 40, aunque antes, en los años 30, también se había tenido algunos estudios, pero eran empíricos. Y la precursora de esta teoría, lo primero pues que se vio relacionado con la teoría, fue la pirámide de Maslow, que exhibía como las necesidades que tenía un individuo. El público pasó de ser utilizado por los medios y empezó a utilizar los medios dependiendo de sus necesidades. O sea que dependiendo de lo que necesitara, iba a buscar un programa o a buscar algo que llenara esa necesidad. Si el público no siente no se siente llamado por lo que expresa el programa, no lo va a ver definitivamente. El UCAS fue su primer precursor, el cual dijo, no importa cuán grande sea el medio, este no podrá ejercer ningún tipo de influencia sobre un individuo a la que la información o el impacto creado por dicho medio no le haya resultado útil dentro del contexto social, psicológico en el que éste se desenvuelve. Lo que nos quiere decir ahí es que si a alguien no le interesa lo que le ofrece un programa, lo va a botar, lo va a sacar de lado. Incluso actualmente se puede notar mucho eso con los productos que consumimos para satisfacer nuestras necesidades. Se consolidó en la década de los 70 gracias a Eliot Kass, J.G. Blomer y Michael Gorevich. Ellos fueron los primeros interesados en saber cómo se relacionaban realmente los medios con la persona que consumía. El público se consideró activo ya que tomaba decisiones sobre qué ver en el medio y qué mensajes le satisfacían. Las características principales de los usos y las gratificaciones están lo que ya mencionaron varias veces los compañeros y me parece a mí como la más importante porque es la que diferencia mucho de las demás, es que pone al individuo como agente activo en el circuito pues, de las comunicaciones. Entonces, el individuo escoge los estímulos. Ay, perdón si escuchan algo, mis vecinos son súper escandalosos. Bueno, se pregunta y analiza la relación y el estímulo y respuesta. En esta teoría empiezan a entrar como los aspectos psicológicos y sociales de pues, las masas, de las personas. Y hay competencia entre medios para lograr satisfacer las necesidades del público y atraer más hacia ellos. Entonces ahí es el medio el que comienza a pelear por las personas, por la publicidad. Bueno, las personas tienen tanto poder en sus decisiones que es consciente de lo que busca y necesita y de la manera que se expone en ese medio. Bueno, entonces, de nuevo, es que las personas saben lo que están buscando y lo que quieren ver. Hay unas necesidades. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Perdón. La mujer votó por misma. Bueno, voy a decir unas cositas antes de esta, ¿sí? Los objetivos, las categorías según McQuill, Bloomer y Brown, que son pues tres teóricos muy importantes de eso, es la diversión, que es el escape de la rutina, las relaciones interpersonales, que es una compañía sustituta básicamente, la psicología individual, que es la referencia personal,
pues verse retratado en lo que estás viendo. Vigilancia del entorno, pues que es como información, que le puede funcionar pues a una persona, como las noticias, o sea, información de lo que está sucediendo a su alrededor, cosas que lo puedan afectar a la persona o a sus familiares o amigos o conocidos. Y pues están las necesidades, según Katz, Guber, esos nombres son muy complicados, Guber, Beach y Haas. Entonces están las necesidades cognitivas, que es la acumulación de información o conocimiento, las afectivas, que son pues expresar emociones, sentir placer, y la necesidad de integración personal, que es fortalecer la credibilidad, confianza, estabilidad y estatus. Y las necesidades de integración social, que es fortalecer lazos familiares, amistosos, entre otros. Bueno, sí. Y pues eso es como todo. Paulina, ¿te puedes devolver un segundito a la anterior, en las de las necesidades? Gracias. Muy bien. Preguntas, inquietudes para la teoría de los usos y gratificaciones, compañeros. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud para los expositores, muchachos? ¿Todo entendido entonces? Pues sí, profe, yo lo que entendí es que a través de esta teoría lo que hacemos como receptores es estimularnos y comprender de mejor manera la información que se nos está brindando, pues, pero ya es como de acuerdo a cada persona. Ok, muy bien. ¿Qué otras inquietudes tienen ustedes, muchachos? Aportes, preguntas. Mucho silencio hoy, están dormidos. Están esperando la comida, no han comido, en fin. Bueno, yo tengo varias preguntitas después para la exposición. ¿Qué ejemplos de pronto ustedes encontraron o relacionan frente a la teoría de los usos y gratificaciones de los medios de comunicación? ¿Cómo vemos eso vivenciado, reflejado en algún contenido o en alguna situación de consumo de contenidos y de información de los medios? Estoy preguntando a los expositores. Pues, profe, cuando yo empecé a leer sobre la teoría, lo que primero se me vino a la mente, especialmente con las categorías, es en la psicología individual, perdón, que me parece muy curioso porque es algo que uno siempre hace, uno siempre está buscando representación, es algo que, digamos, yo veo que en Twitter critican demasiado, que no sé qué, digamos, que por qué no ponen un personaje inválido, que cuál es el problema, o con algo tan básico como un personaje negro. Entonces, eso, como las representaciones, yo siempre he visto y lo veo siempre, constantemente, en Twitter y en cosas que se piden y se exigen, que se respeten a los personajes y que sean como más inclusivos. Digamos, especialmente como en el consumo gringo, pues, porque es en Twitter, pero lo veo mucho. No sé, hay casos muy específicos, digamos en The 100, pues en los 100, que había un personaje que era lesbiana y la mataron y se enojaron un montón porque siempre pasa lo mismo con esos personajes. Y entonces eso se había como formado un fandom súper grande precisamente por esa pareja, no sé qué, y porque veían la representación ahí. Muy bien. Profesor, también nos demuestra la necesidad que tienen de llenar, pues, o sea, como buscar un personaje en el que usted se siente identificado para llenar esa necesidad que tiene y poder seguir consumiendo el contenido. Me imagino que cuando murió ese personaje tan
afamado en los 100, mucha gente dejó de ver simplemente el contenido porque ya no se sentía identificado. Ok, muy bien. Bueno, hoy con ustedes se encuentra Profe, qué pena. Yo hago como agregar algo. Ay, Sebastián, entonces no asistió, Sebastián Chaverra. no, profe, nada. Ok, vale. Agregar algo a lo que él decía. O sea, la audiencia del programa está tan bajita que están considerando revivir a ese personaje. Entonces, y ya la gente está como, pero ¿cómo lo van a revivir si ya se murió? No sé qué. O sea, y siempre es como un juego ahí como no saber hasta dónde darle a la audiencia, respetar a la audiencia. Bueno, muy bien. Cuando ustedes hicieron la consulta, ¿qué referentes de estudio encontraron frente a los usos y gratificaciones? Es decir, ¿qué investigaciones o estudios propiamente se empezaron a retomar? Por ejemplo, el Katz, Rorbich, esos nombres que a Paulina le costaron dificultad mencionar, que ellos que se empezaron a fijar propiamente en materia de medios de comunicación con las personas para armar toda esa estructura de los usos y gratificaciones. ¿Qué encontraron de pronto? ¿Qué relación tiene la teoría, con qué otra teoría se articula los usos y gratificaciones? Profe, con la teoría del control de masas, esa fue la que estuvo antes de ella. Y ya después la pirámide de Maslow fue pues la precursora antes de que existiera como tal la teoría de usos y gratificaciones, que la pirámide de Maslow era una pirámide con las necesidades humanas, las necesidades básicas, desde las necesidades básicas hasta las cosas como el ego. Bueno, muy bien. Ok, listo. Chicos, ¿qué otras preguntas y inquietudes tienen el resto del grupo para los compañeros? Bueno, vamos acentuando entonces cositas. La teoría de los usos de gratificaciones también es considerada una teoría de carácter funcionalista, es decir, una teoría que está muy basada todavía en los efectos que generan los mensajes de los medios de comunicación en las audiencias. Ese efecto directo, manipulador, ¿cierto? Básicamente los públicos, las personas, están muy supeditadas propiamente a hacer un consumo directo de la información y obviamente pues muy expuestos a la manipulación de esos contenidos, ¿cierto? Por eso se considera todavía que, o sea, esos inicios de la teoría de las dos gratificaciones es una corriente también muy basada en esa orientación funcionalista de las teorías, recuerden, para que recuerden eso, teoría de las dos gratificaciones, al igual que también cuando nace la teoría de las dos gratificaciones, hablan también o se hace una referencia a la agenda Z. La agenda Z, de acuerdo al contexto en el que se dio, sigue siendo considerada una teoría muy funcionalista, ¿cierto? Es decir, muy basada en los efectos directos de los medios de comunicación sobre las audiencias. Esos usos y gratificaciones entonces se pueden entender de la siguiente manera, esos términos, esas categorías. Primero, usos, o sea, los usos que la gente le da a esas informaciones, a esos contenidos que consume. Y gratificaciones, es la obtención como de ciertos beneficios o la obtención de ciertas, de ciertas necesidades, suplir necesidades, bien lo mencionan los compañeros, a partir de lo que se consume en los medios de comunicación. Entonces yo, para enriquecer la discusión, entonces, llevando esto a un caso concreto, que hace la ama de casa en la tarde viendo una telenovela, por ejemplo, La Rosa de Guadalupe, la Virgen de la Rosa de Guadalupe, no me acuerdo cómo olvidó, La Rosa de Guadalupe, se llama así. Sí.
bueno, no necesariamente la humanidad, una persona que consume, ve la Rosa de Guadalupe. Recuerden que los usos y gratificaciones están enmarcados en toda una estructura de consumo de, eso, de ciertos contenidos de los medios de comunicación donde se logran satisfacer unas necesidades desde lo emocional, desde lo cognitivo. También nos hablaron ellos de unas necesidades que tienen las audiencias, que tenemos las personas para integrarnos socialmente, ser aceptados, en fin. Si yo les preguntara a ustedes con ese ejemplo, la manera de generar discusión, la Rosa de Guadalupe, los consumidores, el público, ese target de la Rosa de Guadalupe, ¿qué tipo de usos y gratificaciones obtienen con la Rosa de Guadalupe? ¿Qué casos o qué situaciones han vivenciado ustedes, conocen, familiares, amigos, gente allegada que consumen este tipo de productos, por ejemplo? ¿Qué usos y qué gratificaciones obtienen? ¿Qué ven ustedes? Está muy compleja la pregunta. No, profe, pues como las categorías de la Simplemente teoría, ¿ok? ubicándonos en el plano de qué hace la gente con esa información. ¿Cómo replican eso en sus mentes, en sus discursos, en una infinidad de cosas? Es que ese programa trata o sea, está enfocado como en lo religioso, ¿cierto? Y trata de dar como una enseñanza para la vida. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente que ve eso en la vida normal cree que es verdad, que tienen un problema, una dificultad y se va a aparecer el vientecito y que la Virgen les va a ayudar. Y la realidad son otras, pues. Es como lo que yo pienso ahí, que la gente se cree ese cuento. Ok, muy bien, Juan. Profe, pues, a ver, yo hablando directamente pues desde la exposición, metiéndolas en categorías, creo que de 4 está en 3, que son, o mentiras, también están las 4, que son la diversión, porque pues lo usan como para entretenerse, las relaciones interpersonales, porque a veces les funciona como compañía sustituta, la psicología individual, porque se ven representados ahí, pues o representadas casi siempre, y la vigilancia del entorno, precisamente por lo que estaba diciendo el compañero ahora, y es que muchas veces creen que lo que pasa pues en la serie está pasando en la vida real. Y a veces muchos de los capítulos pues están como basados en cosas que están pasando. Entonces digamos lo de la ballena azul, que eso hicieron un programa de un capítulo de eso y eso, el drama, no sé qué, que casi pintan la casa con la ballena azul. Entonces pues, no sé, creo que también lo empiezan a usar como por ese lado. Ok, Sí. muy bien. ¿Qué opina el resto frente a esos posibles usos y gratificaciones, y no solamente marcándolo con la Rosa de Guadalupe, otros programas, otros contenidos, medios de televisión, de radio, la misma prensa, como para tratar de dilucidar y poner en situaciones en concreto esas dinámicas de los usos y gratificaciones? ¿Qué se les ocurre a ustedes? De pronto, como ¿cómo se dice esto? Como lo político, que a veces, digamos, Caracol tiene fama de ser un poquito más liberal, aunque igual es muy de derecha, pero es más de derecha RCN. Entonces de pronto se puede ver algo ahí, no sé. Ok, muy bien. Bueno, muy seguramente algunas personas ven por entretenimiento la Rosa de Guadalupe para obtener una gratificación marcada en el entretenimiento, pero algunos también se podrán de pronto formar o vivenciar en sus vidas cotidianas lo que el mensaje o la moralidad. Profe, ¿Se ¿me aleja? escucha? Sí, sí. Ah, de hecho, yo creo que eso ya lo habíamos hablado en una clase, no recuerdo, pero sí, pues creo que lo hablamos ya. Y pues las mamás, digamos, que ven esos programas, pues de hecho yo también los veo, pero yo pues no les presto como mucha atención como para aplicarlo en mi vida. Pero ellas lo que sí hacen es que, quieto,
ellas lo que sí hacen es que entonces lo ponen en sus vivencias y empiezan, digamos, con los hijos a decir, si ves que si de pronto usted sale y le pasa esto con tales personas, o no haga esto, o esto es malo, ellas lo interpretan de esa manera. Sí, exactamente. Qué bueno, Alejandro, que hayas traído el ejemplo, porque ya lo habíamos tocado hace mucho tiempo. Para que pueda haber una especie de uso de la información, de esos contenidos, llevándolo propiamente a un escenario de la cotidianidad. O sea, para ponerle el ejemplo al hijo, al familiar, de que vea, no haga esto porque yo vi en la televisión en la Rosa de Guadalupe, ese caso que le pasó a ese muchacho, le está pasando a usted, en fin. ¿Cierto? Entonces, mire que eso se traslada desde el mensaje muy explícito a toda una dinámica cotidiana. Por ejemplo, eso tan solo es un ejemplo. ¿Qué pasa con plataformas como Netflix, por ejemplo? ¿Cierto? Que son videos perdón, esas plataformas se denominan VOD, ¿cierto? Que significa videos de baja demanda, es decir, muy articulados precisamente a lo que el público consumidor necesita consumir en el momento. Ya, te ofrecen una oferta, unas posibilidades de vos escoger dentro de toda una serie de contenidos los que tú quieras ver en el momento en que tú quieras verlo. A diferencia de la televisión portable tradicional, que a vos te ofertan una parrilla de programación, pero te toca esperar primero ahorita las noticias a las 7, de 7 a 8, y ahí siguen telenovelas, pero tienes que seguir esa parrilla de programación. O sea, el streaming, plataformas de este tipo han cambiado esa dinámica de consumo, ¿cierto? Ya hablando propiamente de gratificaciones, recuerden que las gratificaciones es una satisfacción de esas necesidades que nos soluciona, nos satisface, obviamente, valga la redundancia, un contenido en particular. Entonces no solamente me entretiene, me puede informar o me puede educar, ¿cierto? Asimismo, esos contenidos en términos de las gratificaciones pueden en ciertos casos jugar un papel importante en la toma de decisiones. ¿Qué pasa en materia política, por ejemplo? ¿Cuántas personas, y esto lo estamos analizando en función de las audiencias, de todo un asunto del consumo, de la información, cuántas personas de la gran mayoría, nos seguimos informando a través de los medios de comunicación masivos, oficiales, en fin, nos hablan de un candidato, etcétera, y tomamos partido, oposición, o comprendemos esa realidad tal cual como nos la están presentando? Entonces, de cierta manera, estamos generando una satisfacción de necesidades, perdón, a partir de eso que estamos consumiendo, y obviamente porque le atribuimos una credibilidad al medio y al mismo contenido. Entonces, eso también puede ser una clara forma de vivenciar esas gratificaciones que obtenemos en esa dinámica de consumo de la información y de los medios. Ya articulando eso propiamente al escenario de las redes sociales, a todo un espacio de la comunicación digital. ¿Qué pasa con las mismas redes sociales? ¿Cómo se gratifica a la gente? Desde el mismo momento en que yo estoy en redes sociales y yo no soy un consumidor pasivo, porque es que yo puedo retroalimentar desde el like, ¿cierto? Desde la utilización de expresiones paralingüísticas como los emoticones, en fin, hasta postear diversidad de información. Yo ahí estoy también produciendo información. Eso ya lo sabemos todos, pero cómo ya uno se gratifica, o los usuarios, las personas se gratifican a partir no solamente de los usos, sino también de producir contenido, de producir informaciones. Entonces, la teoría de los usos y gratificaciones fue estudiada básicamente a la luz de los medios de comunicación masivos, tradicionales, y vistos propiamente lo que estaba pasando en parte con la televisión, sobre todo la prensa y la radio, ¿cierto? Y que posiblemente tienen unos efectos tardíos, porque es posible que esto lo empecemos a ver vivenciado en ciertos casos, en ciertos contextos, en ciertas situaciones. Sabemos y tenemos nosotros compañeros, vemos las noticias para informarnos, pero también para desenamorarnos del país. Y ahí puede haber una gratificación, ¿cierto? En fin, ahí juegan una serie de elementos importantes a analizar dentro de esas dinámicas de consumos y de usos de la información que le damos y que vivenciamos obviamente en el escenario de la cotidianidad, así como por ejemplo el albañil, la persona que está trabajando en el sector de la construcción necesita tener, o una persona en condición de ama de casa, en fin,
o en nuestros hábitos de estudio, utilizamos entonces la radio, sintonizar una emisora y ni siquiera escucharla, sentir que hay algo que está sonando, es una compañía, ¿cierto? Qué gratificación entonces está ahí funcionando, qué satisfacción, qué necesidad estamos satisfaciendo a partir de los medios. Entonces, recuerden que la teoría de los usos y gratificaciones buscaba más que todo entender cómo a partir de los usos y los consumos que hacían las personas de los contenidos, de los medios de comunicación, pues eso obviamente lo trasladaban a todo el escenario de la cotidianidad y en qué medida entonces ese mensaje incidía en esa satisfacción de necesidades en términos emocionales, afectivas, cognitivas, sociales, culturales, incluso otros espacios de más complejidad como lo político, por ejemplo. Es una teoría que no es que siga vigente, pero podemos, porque recuerden, se dio en un contexto en donde todavía estaba, la televisión estaba ahí creciendo, el rey, prensa, radio, y hoy por hoy podemos ver que si obtenemos gratificación, por eso les colocaba el caso de las redes sociales o plataformas como Netflix. Ahí podemos ver diversidad de gratificaciones con el consumo personalizado de ciertos contenidos, que pueden estar muy enmarcados desde el entretenimiento como de pronto algunos que podrán aprender de esos contenidos. Eso básicamente es lo que nos está planteando la teoría de los usos y gratificaciones. ¿Nos recuerdan por favor en qué contexto se dio, Paulina, compañeros, y en dónde fue? Hola, Paulina. Profe, hola. Pues empezó como a hacerse las investigaciones empíricas en los años 30 y pues ya la teoría como tal se formó en los 40 en Estados Unidos. Estados Unidos, ajá, muy bien, exactamente, ¿cierto? Y que esa teoría de las dos gratificaciones también les había comentado que se articula mucho, fueron teorías muy contemporáneas en ese momento, muy pegaditas, porque está también la agenda settings, aparece también en teoría del efecto framing y priming, eso se explicará después en teoría de la recepción. Teoría de la agenda setting, teoría de los usos de gratificaciones, efecto framing y priming. Y también con un poco de teoría de los dos pasos o pisos, ¿cierto? Entonces, hay muchas de esas teorías que, digamos, así tocan la otra, pero pues, esta teoría de los usos y gratificaciones más que todo tiene que ver con agenda settings, que es esa organización jerárquica de la información que ahorita nos van los compañeros a resaltar ciertas informaciones, ¿cierto? Y cómo partir entonces de la organización jerárquica de ciertas informaciones, pues eso incide significativamente en los usos que nosotros hacemos de esos contenidos, de esas informaciones y de las gratificaciones que obtenemos. Muchachos, no es gratuito que los medios de comunicación, sobre todo los nacionales, privados, tengan una parrilla de programación de ese tipo, porque si bien obedecen a unas políticas editoriales, también funcionan muy de la mano con la obtención de esos ratings. Esos ratings no se miden solamente en términos numéricos. Desde luego que esos nichos de públicos también son medidos desde aspectos emocionales, psicológicos, etc. ¿Cierto? Entonces, todo eso, los estudios de audiencia, muchachos, eso es una cosa impresionante en términos de que se analizan una diversidad de aspectos de las comunidades, de los públicos, de los targets, como ellos las llaman, y se empiezan a caracterizar esos públicos para saber entonces qué está pasando con el programa, por qué ha bajado ese rating, qué es lo que necesita, cuál es la renovación de la parrilla de programación, qué otros contenidos se pueden seguir explorando. En fin, y noten ustedes que en el caso específico de las telenovelas, les comento que la telenovela se dice que es un invento propiamente colombiano, así se ha sido considerado. La telenovela, pero o sea, la novela televisiva, en ese formato, y que básicamente, de pronto ustedes estaban mucho más pequeños, pero las telenovelas, por ejemplo, de los 90, incluso inicios de los 2000, empezaron a llamar mucho la atención en México. Y noten ustedes que el formato televisivo de telenovela mexicano trata de emular ciertas cosas de la telenovela colombiana.
Pero lo cierto es que, más que sentirlo orgulloso, etcétera, es que en la telenovela se logró condensar todo un conjunto de realidades que vive el país y que esas realidades fueron ilustradas a partir de ciertas historias de amor o las relaciones en el trabajo o en el colegio, empezaron a tomar relevancia y mucha visibilidad personajes del común, el vigilante, el lustrabotas, el taxista, gente que vemos en la esquina donde nosotros vivimos, ¿cierto? Entonces, obviamente las personas como no van a tener ciertas gratificaciones en condiciones de público en la medida en que básicamente están viendo vivenciadas sus propias realidades a partir de la representación que hace un personaje de este tipo o ciertas situaciones. Ese es en el caso específico de las telenovelas. De hecho, hemos ficcionado mucho el periodismo. El periodismo a nivel nacional utiliza diversidad de recursos narrativos para explicar situaciones, acontecimientos, apelando a la ficción. No quiere decir que eso sea malo, sino que hay a veces unas exageraciones y como nosotros, en términos latinoamericanos incluso, somos muy dados a lo emocional, a hacer esas lecturas desde lo afectivo, eso obviamente incide significativamente en los juicios y en las valoraciones que nosotros hacemos de las cosas al momento de abordar un tema espinoso o de amplia profundidad, ¿cierto? Entonces, yo quiero preguntarles a todos, incluyendo a los expositores, ¿queda claro la teoría de los usos y gratificaciones y acaso a, a clarificar ciertos aspectos, a ofrecer un panorama un poco más amplio? ¿Estamos claros entonces con la teoría de los usos y gratificaciones? Sí, profe. Sí, el resto, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Sí, profe, bien. Sí, señor. ¿Algún otro caso, algo que ustedes hayan visto que les haya llamado la atención y que les parece que se articula con los usos y gratificaciones? Bueno, y recuerden que los usos y gratificaciones, si bien se dio en ese contexto, la teoría propiamente se desarrolló en 50-60, cuando estaba apareciendo la televisión, y basaron muchos estudios, cuando hablan de estudios empíricos, son investigaciones que toman en cuenta como las cosas que le están pasando a unas comunidades, a una sociedad en particular. ¿Cierto? Es como si nosotros, por ejemplo, habláramos en este momento de un fenómeno comunicacional vigente y muy relevante, como son las desinformaciones o las fake news. Eso viene de un tiempo hacia acá, pero poco a poco ha ocupado espacio en la investigación en teorías, por ejemplo, porque no hay una teoría que hable de las fake news. Hay abordajes, ¿cierto? Y que no sabemos si las fake news van a prosperar hasta tal punto de que en el 2025-2030 siga existiendo de esta manera o se transformen a otra cosa. Por ejemplo, ¿cierto? Que las cadenas de WhatsApp, ¿eso va a seguir estando vigente o van a aparecer otras aplicaciones, otras estructuras narrativas, discursivas que vayan, digámoslo así, transformando o mutando a lo que conocemos comúnmente como esas cadenas falsas, por ejemplo? Vamos a asistir cada vez más a unos fenómenos comunicacionales, a unos escenarios de la comunicación cada vez más complejos, pero muy articulados propiamente a las dinámicas comunicativas de la gente, ¿cierto? Que no quiero ser grosero, pero somos muy dados a la especulación, ¿cierto? Entonces, o sea, eso es un caldo de cultivo, pues ahí donde de la medida en que nosotros seamos tan desbordados emocionalmente, no hagamos análisis profundos, no nos calmemos, digámoslo así, antes de enviar la información, la desinformación obviamente va a seguir estando dada y va a generar muchos más efectos que incluso pueden ser muy complejos y devastadores en ciertos casos, ¿cierto? Que eso posiblemente lo vamos a ver aquí ya al finalizar por parte de contenidos, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, en materia de medios de comunicación, compañeros, los usos y gratificaciones, básicamente nos estamos refiriendo a eso. ¿Qué hacemos con la información, con lo que consumimos, cómo usamos eso, ¿cierto? En función de nuestras vidas cotidianas, de nuestra constitución, de nuestra personalidad, la manera así como me relaciono con el otro,
con el otro, perdón, y esas gratificaciones es básicamente basada en la satisfacción, perdón, de necesidades emocionales, afectivas, sociales, de conocimiento, etc. ¿Cierto? Básicamente eso es lo que nos propone la teoría de los usos y gratificaciones, porque es una teoría muy interesante y que eso lo vemos, si lo vamos a llevar al caso de los medios de comunicación, algo que hacemos cotidianamente, estamos haciendo ciertos usos de la información desde el mismo momento que estamos haciendo SAP. Desde el mismo momento que tenemos el control en la mano, ahí estamos haciendo un uso, obviamente desde por medio de la figura del control del televisor, escogimos qué ver, tenemos una sensación de libertad ahí, aunque de pronto no parezca, que no lo sea porque puedo tener 50 canales, pero no más tengo 50. Hay una sensación de libertad con el control, para que noten eso, a diferencia del televisor viejito, análogo, de perilla, ¿cierto? El control, por eso se llama así, control, yo hago el control de lo que quiero ver, y ya hay otros escenarios mucho más interesantes y complejos, lo que pasa en el fenómeno de las redes sociales, la comunicación digital, plataformas como Netflix, entre otras, que eso ha cambiado indudablemente las maneras de consumir contenidos, sobre todo los hábitos, las mismas series. Una cosa que quería comentar ahorita a manera de ejemplo, y me pareció muy curioso y lo sometí incluso a análisis también dentro de la perspectiva de la comunicación. ¿Qué pasó con esta serie de Games of Thrones? Juego de Tronos, algo así. ¿Se acuerdan? ¿Qué estaba pasando con la gente, con esa serie? ¿Qué estaban haciendo las personas con esa serie? Eso fue masivo. Fue masivo. Que ¿Qué la gente, notaste tú la gente, la gente ¿Cómo? está muy empeliculada. La gente está muy empeliculada. Gente que nunca había pagado HBO. Pagaban Ah, los 30.000 mensuales. Todo el mundo hablaba de eso. Usted metía a Facebook. Eso está inundado de muy pura bien, información de esa serie. muy bien. ¿Alguien más notó algo en particular con esa serie? ¿Qué hacía la gente con en fin? Pues yo no la vi, pues no sé, pero sí creo que vi pues en redes sociales que fue muy criticado el final o algo así, no gustó, entonces se volvió masivo. No sé nada más de eso. Ok, muy bien. Bueno, Profe, Profe, sí, hola, María José, sí. que también fue que el escritor de la saga de libros no alcanzó a terminar el libro, entonces dijo como que hagan ustedes los que se les dé la gana para poder terminar la serie, entonces todo quedó como hecho a la guachapán entre comillas porque lo hicieron a la carrera, Sí, porque él no había terminado, entonces pues eso quedó mal hecho, entonces se les bajó el rating totalmente porque la gente quedó como que fue madre, porque lo hicieron así. claro. Muy bien, María José. Paulina, profe, sí, también hablando de los libros, pues hubo un aumento en las ventas, increíble. Y pues en las, ¿cómo se llaman? En las convenciones hacían cosplays, o sea, era una cosa impresionante. sí, exactamente. A eso nos referimos precisamente a los usos que hacemos de lo que consumimos, a los usos que hacen las audiencias. En el caso particular que yo observé, yo vi unas especies de comunidades, personas que se agrupaban, que se juntaban en bares, en ciertos lugares, a ver la serie. Y Claro, no crearon creo una que no comunidad fuera. más ahí. Sí, ¿quieren hacer algo? Jonathan. No, que claro, se reunían por el hecho de que no tenían la suscripción a HBO. O sea, Ah, mucha bueno, gente la compró pero, solamente por verla. bueno, está bien, pero aparte de eso, aparte de ser gratis para muchos, o sea, lo cierto es que si se reunían para ver juntos la serie, de noche incluso, en fin, era también para generar unos comunitarismos. Es decir, a partir de esa serie se empezaron a construir ciertas comunidades. A eso quería llegar precisamente con ese ejemplo, con ese caso en particular. Porque si bien no era solamente que lo veían en conjunto, sino que también nos llevaban en materia de redes sociales, construyeron comunidades a partir de. ¿Cuántas veces no hemos visto comunidades de fans que se construyen a partir de un personaje? ¿Cierto? Hoy una serie de televisión, hoy un programa que no existe.
vieja data, en fin, que haya marcado pues sí, en cierta generación. A eso me refería con series de este tipo. Podemos entonces en este momento, manera de ejemplo, colocar lo que está pasando con esta otra serie, ay, se me olvida, que son los personajes tienen máscaras, es toda una narrativa marcada en... No, en Netflix, La Casa de Papel u otra. ¿Cómo? La Casa de Papel La u Casa de otra. Papel. Todo el mundo está viendo La Casa de Papel, yo no la estoy viendo, no sé ustedes. En fin, hay comunidades, ¿cierto? Hay comunidades y en fin, ahí estamos viendo entonces que si bien hay unos consumos muy individuales, hay unas posibilidades de generar construcciones colectivas y comunidades de este tipo, ¿cierto? En fin, entonces, en términos de la teoría de los usos y gratificaciones, nos da cosas muy interesantes también para seguir analizando a la luz de, eh, a la luz de ciertos consumos que hacemos en la actualidad, ¿cierto? Y de la oferta de programación y contenidos que tenemos tanto en cable como en plataformas de este tipo. Yo, Freddy, ibas a Sí, profe, otro ejemplo también es Star Wars, que hace pocos días hicieron también el lanzamiento. También ha tenido mucha acogida durante bueno, me olvidan en ese momento, como todas las series o todas las películas que han realizado. Y entonces ya se convierten en secuelas y se convierte ya todo en un universo ahí narrativo, ¿cierto? ¿A qué te refieres? Sí. Y de hecho, mira, algunos lo colocan como ejemplo de narrativa transmedia, porque no solamente están las películas, ya hay videojuegos, también hay figuras para juegos, figuritas, cuadernos, mochilas, en fin, toda una serie de cosas que ha generado esa serie, que obviamente eh, para unas, sobre todo la generación millennial, fue muy marcada con series de esta temática en particular, ¿cierto? En fin, entonces, básicamente eso es lo que es la teoría de los usos y gratificaciones, y expusimos una serie de ejemplos como para observar las aplicaciones en el contexto actual, ¿cierto? Más contemporáneo. ¿Alguna otra inquietud, alguna pregunta para los expositores? Alcanzo entonces también a ampliar lo que ustedes dijeron. Sí, Paulina. Todo claro, profe. Muy bien, Alejandra, muchas gracias. Bien. Ok. Bueno, en ese sentido, si ya no tenemos preguntas para de la teoría de los usos y gratificaciones o algún otro ejemplo, alguna consideración por decir, por dejar acá, compañeros, continuamos entonces con teoría de efectos límites y agenda settings, que son las dos cosas que hemos completado, pues, como comenzar acá. Recuerde, teoría de efectos límites está a cargo de Alejandro y compañera, ¿cierto? Sí, señor. Ok, y agenda settings están por acá. Sí, profe. Ah, ok, muy bien. Ah, sí, yo Freddy con Alexa. Y Juan David. Sí, ok. Recuerden que es simplemente mencionar aspectos que ustedes consideren que sean relevantes, que consideren necesario resaltar, no es hacer las cosas nuevamente, y ya simplemente con eso terminarían ustedes pues como valga la redundancia, terminar su exposición, cerrar Listo, profe. esa parte. ¿Quiénes quieren empezar o así? Si quiere nosotros. Listo, Juan David. ¿Me pueden? ¿Empezar vos, John Frey, o si quieres yo? Listo, gracias, Juan David. Alexa, Bueno, no tienes micrófono, pero puedes compartir tu perspectiva, tus opiniones por chat. Yo las leo, las pongo en común con los compañeros. ¿Listo? bueno, entonces yo empiezo pues recordando pues que la agenda settings nació o es como un conjunto de hipótesis que nace a finales de los años 60 en Estados Unidos. Y fueron los investigadores Maxwell McCombs y Donald Chow los principales investigadores de esta teoría. Bueno, entonces se puede decir que esta teoría
se refiere a cómo los medios de comunicación influyen en la opinión pública. Algo que fue como el resultado de todo esto fue el libro que ambos autores realizaron en una investigación que se llamó El establecimiento de la agenda, función de los medios masivos. Y lo otro es, agenda setting significa establecimiento de la agenda o fijación de la agenda. Listo, lo doy paso a Juan David, si tiene algún ejemplo, o si no yo continúo, o Alexa. ¿Listo? Sí, Bueno, quería agregar Alexa puede dejar recuerda el comentario en el chat para leerlo, ¿listo? Y Juan David, bien pueda. Listo. Bueno, yo quería agregar a lo que está diciendo John Frey, que esta teoría se basaba en tres tipos de agendas. Primero, la agenda de los medios, que es lo que quieren mostrar los medios al público. Segundo, la agenda del público, que es lo que el público conoce o la necesidad informativa que tiene el público. Y tercero, la agenda política, que esto lo definiría yo en términos propios como los intereses de las corrientes políticas con respecto a la información que se planea distribuir en los medios masivos. Continúa, John. Listo. Agregando al último punto que dice Juan David, esto se da mucho cuando hay campañas electorales, que los acuerdos que hacen los candidatos con los diferentes medios de comunicación para poder influenciar o influir en la toma de decisiones de los votantes. Muy bien, John Freddy. Aquí Alexa nos... Sí, cuando iba a decir algo. No. ¿David? Hola. No, estaba escuchando. Sí, bien para profe. Ok, muy bien. Listo, Alexa nos dice que un ejemplo de la agenda setting es como en las noticias primero aparecen hechos sobre temas de política y no, por ejemplo, sobre cómo aguantan la economía en el país. Ahora todo es sobre el COVID, pero el país está atravesando por muchas más cosas que son importantes y que siempre han estado ahí. Muy bien. Ahí, sí dale, don Freddy. Listo. Profe, entonces ayer nosotros, pues, desde antier, acordamos, Alexa, Juan David y yo, pues hacer como un análisis o por lo menos ver los noticieros en el día de ayer. Entonces, para estos ejemplos, para que sea más fácil de entender a todos los compañeros y compañeras. Listo, entonces los noticieros, en su consejo de redacción, ellos establecen los temas que o las noticias que van a emitir en cada una de sus emisiones. Entonces, en el caso de ayer, por ejemplo, el noticiero Caracol, Noticias Caracol, Noticiero Nacional, o sea, lo primero que hablaron fue el tema de la nueva emergencia sanitaria. Pues, luego, posteriormente, 3 días sin IVA, ya plazas satélites de mercados pues, campesinos. En hora 13 Noticias, como ejemplo, fue seguimiento a través de la tecnología de la pandemia en el caso de Antioquia. Coinciden más adelante también con los 3 días sin IVA, la prima de servicios pues que sugirieron los gremios y algunos empresarios para que sea modificada o entregada en diferentes plazos. Otro, por ejemplo, Noticias Telemedellín, también fue la primera información fue extensión del aislamiento preventivo obligatorio, porque ya se conocía información pues emitida por el presidente. Entonces, en ese orden, digamos que toda esa información se vuelve relevante para las audiencias, para el público en general. Ya de ahí ellos empiezan a hablar y de alguna manera eso puede ser necesaria o hacemos ahí uso y es gratificante, importante, como usted lo hacía en el ejemplo en la otra teoría, profe. Que ya de eso, ya también eso ya es importante para uno como audiencia, como público, poder tomar determinaciones de toda esa información que nos llega. Sí, y que se espera en los próximos días. Claro que sí. Termino por aquí de leer lo que nos comparte Alexa. Le doy la palabra a los compañeros también, y más compañeros, para que hagan participación. Alexa nos dice que básicamente lo que está en los medios no existe, es una pregunta fundamental, ¿cierto? De acuerdo a la agenda setting. Esa agenda setting todavía se consideraba una teoría funcionalista porque
si bien se atrevió a mirar lo que pasaba con la opinión pública, y recuerden que la opinión pública lo podemos traducir de la siguiente manera, es lo que piensa y dice la gente de, o sea, ¿qué es ese de cualquier tema, de cualquier cosa? Algo que esté causando, por lo general, atención y controversia en las personas, ¿cierto? Eso, en ese sentido, la opinión pública la podemos definir de esa manera, siendo muy expertos todavía en esa definición. También nos dice Alexa, respecto a lo que dice el compañero, las noticias, por ejemplo, primero muestran noticias sobre otros países, en vez de hablar sobre todo lo que esta cuarentena ha causado en los colombianos. Muy bien, aquí es básicamente lo que dice John Fred, y es esa organización, esa jerarquización de la información que se ve reflejada propiamente en las agendas mediáticas de los noticieros, por ejemplo, y que obviamente nosotros no el tema en este momento en función de la opinión pública es todo el tema de la pandemia, todo el tema del confinamiento, el aislamiento social, cómo se ha afectado ciertos sectores, sobre todo en la economía. Y no es gratuito que estemos hablando de eso y no hablando de los torneos virtuales de fútbol, por ejemplo, ¿cierto? O otros temas. En fin, entonces, en cierto modo, no, esa jerarquización de la información, esa organización de los contenidos, de las informaciones de los medios de comunicación vistos en materia periodística e informativa, no es gratuito. Todo noticiero, todo canal de televisión incluso, tiene sus consejos de redacción, lo deben de tener. Como, imagínense ustedes teniendo un medio de comunicación alternativo, hacen lo mismo, ¿cierto? Porque filtran la información, le dan un orden, le dan una prevalencia o un enfoque obviamente también, una organización de tal manera y se centran en eso. O sea, la cuestión acá es que eso incide significativamente en la opinión pública. Por otro lado, han notado ustedes que muchos medios de comunicación, en algunos casos, en algunas situaciones o acontecimientos, resulta que la gente está hablando de algo y uno se da cuenta a partir de ciertos escenarios o ciertas redes de comunicación que no son tan oficiales como los medios de comunicación, y luego los medios toman esa información y la convierten en noticia. ¿Han notado esos casos? Que la gente está hablando de algo, se está dando algo en la realidad social, y que eso no aparece en los medios, simplemente aparece, aquí menciono de nuevo el término desde la especulación, pero de eso se alimenta también la opinión pública, y luego llegan los medios y cogen esa información y la convierten en noticia, porque es algo que nace desde la opinión pública, ¿cierto? John Freddy y Juan David, que son los micrófonos activados, van a decir algo al respecto. Juan David quiere agregar algo en este momento. Pues no, básicamente todo estaba muy dicho. Estábamos hablando básicamente como de los ejemplos que se ven actualmente en los medios en Colombia. Sí. Básicamente lo que, entre comillas, pues, según esta teoría, hablando bajo la luz de esta teoría, lo que no se muestra en los medios de comunicación no existe para la población, y existen infinidad de realidades diferentes al COVID-19 en este momento en Colombia. Que hoy por hoy... qué pena, Juan David, te interrumpí. No, dale, continúa. Ok, obviamente ese efecto de agenda setting, si bien lo vemos reflejados en materia de medios de comunicación, pues también se subvierte un poco, se fractura un poco también, dado de que ya gracias a las redes sociales y otros escenarios comunicativos muy alternativos, muy directos al usuario, a las personas, ya pierden vigencia, porque es que ya estamos, los medios de comunicación tradicionales tuvieron que migrar al escenario digital, ¿cierto? Y estar muy pendientes y constantemente monitoreando lo que las personas están diciendo, están pensando, están manifestando. Entonces, por eso, por ejemplo, obviamente en ese contexto en el que se dio la teoría de la agenda setting, perdón, no existían las redes sociales virtuales, ¿cierto? Eso ya lo sabemos todos. Existían otras redes sociales, pero más desde la comunicación interpersonal, que eso sigue existiendo, ¿cierto? Pero hoy por hoy vemos que las redes sociales y estos escenarios digitales, por ejemplo, se están convirtiendo en espacios comunicativos cada vez más directos para las personas, para los usuarios, para las audiencias, y que poco a poco
los medios de comunicación tradicionales, oficiales, han venido perdiendo legitimidad, ¿cierto? Porque ya le creemos a lo que nos compartió un amigo, lo que nos dijo el familiar, en fin, ¿cierto? Y entonces también podemos ver en ese panorama, en ese sentido, que la opinión pública también va sugiriendo aquellos temas que son importantes para la gente. O sea que, si bien lo que no aparece en los medios no existe, yo me atrevería a decir, porque obviamente ya ha cambiado en relación al contexto en el que se ve la agenda Z, ha cambiado totalmente eso. Yo creo que básicamente lo que no existe en la opinión pública no obedece precisamente a lo que digan los medios, sino lo que están diciendo las personas. ¿Cierto? Yo Freddy, ibas a intervenir en algo. Sí, profe, gracias. Y es muy importante, pues, cómo los medios de comunicación, pues, interfieren en la formación de opinión pública. O sea, yo digo que no es uno sentarse frente al televisor y ver un noticiero por verlo y ya. O sea, toda esa información es importante y cada uno hace pues un juicio o un criterio de toda esa información y la toma para sí o no será relevante, pero es muy importante. Ahí hay unos usos individuales en unas gratificaciones. Si bien la agenda setting también lo analizaron en función de la opinión pública, de la conformación de la opinión pública, y de manera muy visible en materia electoral política, por ejemplo, noten ustedes que no son gratuitos, muchachos, las encuestas de opinión, los sondeos. ¿Qué pasa cuando estamos en época electoral y la gente está pegada a la televisión viendo los noticieros para ver cómo van los candidatos? ¿Qué pasa con las opiniones de las personas? Y las encuestas sabemos que se equivocan, ¿cierto? Las encuestas se han equivocado, pero inciden significativamente en la opinión pública. Entonces ahí hay un panorama interesante también de analizar. Noten ustedes que muchas personas, si bien van a votar por el que saben que está perdiendo, pero mantienen su posición, y otros dirán, no, yo voy a votar por este si la ganó. Dicho de esa manera, ¿cierto? Freddy, ¿ibas a decir algo más? Sí. Sí, señor. Hola, Freddy. Profe. Sí. Sí, decía que en el aspecto político es donde más influyen en los ciudadanos y de ahí es donde nace esa investigación que hacen estos dos teóricos. Sí, muy bien. Bueno, muchachos, hablamos mucho, habla mucho el profesor. Preguntas, inquietudes, algo más por que quieran mencionar del resto de los compañeros para alimentar esta discusión frente a la agenda Z. ¿Alguno que haya identificado algo de esta teoría en los medios que consume y quisiera compartirlo con nosotros? Muy bien, Juan. Chicos, les están invitando a que compartan alguna perspectiva, alguna opinión, alguna pregunta si la tienen. Profe, mientras tanto, yo quiero decir que, o sea, tenemos que ser muy críticos y no dejarnos pues manipular por los medios de comunicación. Entonces es importante como ese actuar a partir de toda la información que recibimos de los diferentes medios masivos de comunicación. Sí, claro que sí. Esa es la apuesta máxima que siempre se hace, sí. Pero por lo general las audiencias siguen también lo mismo. Incluso no es que sea malo del todo, lo que pasa es que tenemos que ser cada vez más críticos y más reflexivos con lo que consumimos. Muy bien. Creo que no hay más preguntas, inquietudes, opiniones, comentarios por hacer frente a la agenda séptima de los demás compañeros. Gracias, John Freddy, Juan David, Alexa. Continuamos entonces por último con Alejandra, compañera de Literatura del Efecto Límites, que nos tiene por decir entonces. John Freddy, ¿ibas a decir algo más? No, gracias a usted, profe. Ok, todo el gusto, compañero de ustedes. Alejandra, sí, le damos paso a la compañera de inicio. Profe, bueno, nosotros vamos a hacer como la retroalimentación y al final si quisiéramos, pues esta vez poderles poner el video que teníamos preparado para ustedes, igual no es muy largo, entonces al final voy a compartir la pantalla, ¿listo? Claro que sí.
Buenas noches, compañeros. A mi compañera y yo, pues Juliana y yo Alejandra, les vamos a exponer la teoría de los efectos limitados. Esta teoría se presentó en los años de 1940 y en 1970 y se estudia el impacto de los más media en la audiencia. Es decir, de cómo los medios masivos influyen en nosotros, sea el cine, la radio, la televisión, y no cree que sean determinantes en el pensamiento de las personas. Menciona que la sociedad tiene la capacidad de seleccionar los mensajes que los medios emiten. Específicamente, eso es la teoría, es la capacidad que tenemos nosotros como audiencia de elegir la información que queremos tener, ¿cierto? La que seleccionamos. En esta teoría nosotros nos volvemos más selectivos. Esto hace, digamos que hace como un choque con la teoría de la aguja hipodérmica, porque en esa teoría a nosotros nos inyectan la información, mientras que en esta teoría lo que nosotros hacemos es que seleccionamos la información, no nos quedamos con lo que los medios nos muestran a diario, sino que siempre vamos pues como a buscar y a seleccionar. ¿Alguien va a hablar? Sí, hay alguien por acá con el micrófono. Bueno, entonces es Wendy la que tiene el micrófono activado. ¿No? ¿Alguien va a hablar? No, es Wendy. Profe, Sí. ¿me escuchan? Bueno, Sí. Entonces lo que propone... bueno, es mi compañera, sí. Bueno, sí, Juli. Bueno, entonces lo que, pues para ya resumir como esta introducción, lo que propone la teoría de los efectos limitados es que la sociedad tiene la capacidad para seleccionar pues la información que le llega. Juli. Hola, ¿me escuchan? Juli. Aleja. Sí, bueno. Hola. Hola, sí. Por lo menos a mí me escuchan, no sé. Sí, yo también. Ya, ahí se te escucha, dale. Sí, dale. Hola. Hola. Bueno, de la teoría de los efectos límites, pues se desprende como dos categorías. Una de ellas es la teoría de diferencias sociales, que... Juli. Hola. Aleja. Aleja. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, le estamos escuchando. Pero es que Aleja, ¿por qué pregunta que no? Es ella la que tiene problemas, no te preocupes, sigue exponiendo. Hola. Bueno, voy a seguir. Es que se te escucha un poquito entrecortado. A mí me llegó el correo la factura. Sí, ahí se te escucha bien. Usted también. Bueno, pues activemos el micrófono para que puedan... Sí, por favor. Que no escucho mucho ruido. Desactiva un poco en este momento, por favor. Gracias. Ahí sí. Eso. Bueno, de la teoría de los efectos límites, pues se desprende dos categorías. Una de ellas es la teoría de las diferencias sociales, que es un modelo que estudia el proceso de comunicación masiva y se basa en la totalidad de diferencias individuales. Esto para que el mensaje pues sea persuadido y altere el funcionamiento psicológico del individuo de un modo que corresponda a una conducta deseada. La otra categoría es la categoría de sociales, que es el mensaje de los medios selectivos según el estrato en que se pertenece, es decir, alta, media o baja, y el mensaje también se presenta en los medios
en los medios hacia la sociedad por medio del género, edad, ingreso económico y educación. ¿Sí me escucharon? Sí. Sí. Bueno, pues no voy a entrar en detalle con los autores, pero se los voy a mencionar. Que el fundador principal fue Paula Safer, otro de los autores fue Robert Merton y Joseph Thomas Glapper. Fueron como los tres principales autores. Y ya. Pues no sé si Aleja va a agregar algo. Sí, voy a poner pues algunos ejemplos con la categorización que se presenta en la información, ¿cierto? En la audiencia. En este caso voy a poner uno, digamos, que está muy reciente, y es el caso de la serie que se va a presentar a partir del viernes, que es Materife. Ahí, digamos que se va a categorizar mucho, hablemos en específico de la ciudad, se va a categorizar porque sabemos que están los uribistas, los de derecha y los de izquierda. Entonces, obviamente, unos van a estar en contra, otros van a estar a favor, entonces ahí va a haber como una controversia con esta serie. Ese podría ser un ejemplo, ¿cierto? Porque ahí se va a categorizar. Lo que mencionaba Juliana, que también se categoriza por edades, por género, obviamente no es lo mismo una información que les llegue a las mujeres a otra que les llegue a los hombres, y de igual manera ambos lo interpretan de manera diferente. ¿Me escucharon? Sí. Sí, de Alejandra. Listo. También en la parte del estrato socioeconómico, no es lo mismo como una persona de estrato 6 a una persona de estrato 1 vaya a digerir la información, ¿cierto? Ahí el nivel educativo, digamos que tiene mucha influencia en cómo podemos opinar acerca de algo, ¿cierto? Acerca de lo que nos están diciendo los medios de comunicación. El de estrato 6, digamos que ya puede tener unos estudios, pues no quiero desmeritar obviamente estrato 1 o 2, porque obviamente también pasan en estos estratos que hay educación, pero en la mayoría de los casos, y más en las zonas de las periferias, la desinformación abunda, ¿cierto? Entonces ahí está pues esa otra diferencia. No sé si me hice entender. Sí, Alejandra. ¿Alguno tiene alguna inquietud, una pregunta que nos quiera plantear? Recuerden que la teoría de los efectos límites se basa prácticamente en cómo nosotros como audiencia seleccionamos los mensajes que nos quiere transmitir los medios de comunicación. Eso es exactamente. Muy bien, Alejandra. ¿Y nos ibas a contar un video o algo? Sí, ya voy a ver aquí. Sí, voy a mirar acá. Oh. ¿La están viendo? Ahora sí, está cargando. Ok. Sí, estamos aquí en tu navegador. ¿Vas a colocar algún video de YouTube? Están viendo, por ejemplo, este esquema que les... Sí, ya lo estamos viendo. Sí, muchachos. No, Aquí todavía en las no. presentaciones, entonces lo voy a presentar desde pues lo vamos a poner desde ahí. Estábamos en una hoja de Word. Bueno, entonces, de igual manera, muchachos, acá está, digamos, más sintetizada la información. Nosotros subimos todo esto. Ajá, no, ¿cómo? Sí, no, muy bien, muy bien. ¿Alguien dijo algo? Yo dije que muy bien. Profesor. Perdón, si me escuchan. Sí. Ah, bueno, que pues les hicimos este esquema que está más sintetizado pues la información.
Ah, bueno. Y está pues en el Drive, por si la quieren ver, miren que ahí pues está todo más resumido. Y bueno, vamos al videito que es cortico por acá. Es que lo tenía por acá. Ay, perdón, esto es un poquito lento. Tranquilo. Tengamos paciencia. Ay, ¿O lo tienes en YouTube? Alejandra, lo extraíste de YouTube. ay, ¿por qué no reproduce? Alejandra, hola, lo tienes de YouTube, lo extraíste de YouTube. Hola. No, no, profe. Pues lo bajamos Pero de bueno, YouTube, igualmente. pero la verdad ya no Pero recuerdo bueno, cómo la presentación ya está en la tarjeta del Drive. ¿Cierto? Estamos, la presentación está en la Sí, tarjeta señor. del Drive. Entonces, Sí, profe, ya está en el Drive. bueno, compañeros, nos ponemos en la tarea luego cuando tengamos Ya. ¿Listo? La introducción. Pero no hay ningún problema, no te También. preocupes. Esta era la intención de... No. Profe. La presentación. Aleja, Sí, no, se le salió la pantalla. Le saliste. Vale, que no hay ningún problema, Alejandro. Lo vemos después. Listo. Profe, ahí. Pero no lo están viendo. Sí. No. Estamos bien. Listo, profe. Yo no lo puedo ver. Sí, Alejandra, bueno, Wendy, lo vemos entonces después en la presentación. Es algo lento, lo siento. Listo, ese compromiso. Sí, profe, pues igual está en el Drive. Tranquila. Está compartido. No hay problema. Sí, Alejandra, está bien entonces, lo vemos luego, listo. De manera más personalizada cada uno. No hay ningún problema. Listo. Listo. Sí, Alejandra, profe. Alejandra, ¿me escucha? Ah, listo. Yo, a manera de, bueno, preguntas e inquietudes, muchachos. Para Alejandra y bueno. Compañeros, ¿alguna inquietud, alguna aporte? Ok. Sí, profe, sí lo escuché. Pues, Yo les voy a tratar. Está muy claro la información. Y es que básicamente la teoría de los efectos límites se plantea como una antítesis del funcionalismo. Los teorías funcionalistas, de hecho, funcionan es como con la siguiente premisa, y es ¿qué hacen los medios con la gente? Ahora, al hablar de teoría de los efectos limitados, quiere decir que los medios tienen efectos cada vez más no tan ilimitados como establecía, por ejemplo, la aguja hipodérmica, parte de las settings, uso y gratificaciones, en fin. Aquí también se está estableciendo que es más que todo centrándose en la siguiente premisa, es qué hacen las personas con los medios, no los medios con la gente, sino la gente con los medios. Eso básicamente se traduce en qué opciones, posibilidades tienen las personas después qué ver o qué consumir, ¿cierto? Entonces, esa es la importancia también de la teoría de efectos límites, y es que hay una ruptura a ese esquema o a ese pensamiento que se tenía primero de las teorías de la comunicación, de las teorías clásicas de la comunicación, que pensaban que todo estaba supeditado, perdón, a los efectos directos e ilimitados que tenían los medios de comunicación. No, aquí se establece totalmente lo contrario. Eso era lo que yo tenía por aportar frente a la teoría del efecto límite, complemento pues también de la intervención de Leandro de bueno, listo. Todo muy claro entonces por hoy, muchachos. ¿Alguna otra inquietud? Ok.
Ya Sí, vamos profe. a culminar Sí, está claro. mostrar de manera muy rápida lo que son los temas, el contenido temático que nos tenemos por ver en la asignatura. Estamos viendo este board, este texto, muchachos. Sí, profe. Ok, Sí. muy bien. Entonces, básicamente, si hubiéramos seguido el correcto y el normal uso el normal semestre, como lo teníamos planteado antes, el semestre se hubiera acabado ahorita en junio, inicios de junio, ¿cierto? Pero obviamente nos extendimos y haciendo como empalme de aquellos temas que nos quedaron por ver de acuerdo al currículo de la asignatura, tendríamos que seguir hablando entonces, perdón, de interculturalidades. Ese concepto lo vamos a explicar de acuerdo también a lo que hemos conversado del consumo cultural. Vamos a hablar un poquito de modernidad y posmodernidad, que son esos conceptos, y cómo estos se relacionan con los medios de comunicación en la cotidianidad, ¿cierto? Entonces ahí tendríamos un primer apartado. Vamos a hablar también de algo que denominan imaginarios sociales urbanos en relación a los medios de comunicación, ¿cierto? Eso es un tema, ¿cierto?, interesante. Vamos a hablar también de la teoría de la acción comunicativa, que un señor teórico que llama Jürgen Habermas, también precursor muy importante, este señor en la escuela de Frankfurt. Esta teoría de la acción comunicativa todavía sigue vigente y la vamos a conversar también. Vamos a hablar del concepto de los medios y mediaciones, la concepción que tiene este señor que se llama Jesús Martín Barbero, también muy conocido, no es colombiano, es español, pero está radicado en Colombia ya hace mucho tiempo y imagino que lo han escuchado ustedes por ahí. Y por último vamos a hablar de comunicación y medios en el escenario digital, haciendo unos primeros abordajes de lo que es el actor prosumidor. Aquí vamos a hablar un poco de lo que es el prosumidor, porque esto lo desarrollamos con más profundidad en teoría de la recepción. Sin embargo, estos son los contenidos, muchachos, que vamos a ver entonces, también muy sujetos a opiniones, propuestas en términos de temas, en términos de ciertos fenómenos comunicacionales que estamos asistiendo hoy en día y que los podamos convertir en tópicos de análisis en nuestro curso. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Cómo les parece ese contenido, compañeros? Sí, profesor. Sí, señor, está bien. Ok, bien. Puede que hoy no, pero en la medida que vayamos avanzando, posiblemente van a aparecer otros temas que podamos abordar y someterlos a análisis y que sería muy interesante también que ustedes se permitieran hacer eso, ¿cierto? Plantear ciertas temáticas, como les voy diciendo, ciertos tópicos, ciertas circunstancias, situaciones, acontecimientos que los podamos analizar a la luz de lo que hemos visto en el semestre hasta el momento. Muy posiblemente, compañeros, vamos a terminar en términos de contenidos. Obviamente no los vamos a ver hasta el 19 de julio, pero teníamos tiempo suficiente y de manera muy gratificante para centrarnos en el proyecto, en las actividades, en el análisis que ustedes van a hacer, ¿cierto? Porque también vamos a hacer asesorías, en fin, y creo que ahí concretaríamos una serie de productos muy interesantes, muy rigurosos, ya poniendo en tela de juicio lo que hemos visto y mirando la aplicabilidad que tienen estas concepciones teóricas. Listo. Muchachos, preguntas, inquietudes finalmente. ¿Algún comentario? Sí, Cristian. Sí, una inquieto. No, No, pues para recordar de que obviamente subamos el contenido, profe, porque sí es mejor como releer todos los temas que hemos tocado. ¿te refieres a las exposiciones? Sí, sí, en cuanto a las... Oh, eh, y recuerden que las exposiciones deben que estar subiendo los recursos porque eso hace parte de la evaluación de esas exposiciones. Claro que sí, eso lo vamos a tener a disposición ahí. Al igual que los textos de lectura, en fin. Y bueno, muchachos, ¿alguna otra consideración final? ¿Comentario, opinión, preguntas? profe, entonces lo mismo, ¿qué tan relacionado va a estar los temas en el foro, pues con relación a lo que tenemos en la exposición? No sé si me entiendes. La relación que vamos entonces a establecer entre lo explicado, lo visto en las teorías, lo conversado con los foros.
Es eso, básicamente. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se articula eso con los foros que vamos a hacer? No. Más o menos no. Por ejemplo, nosotros tenemos el tema del funcionalismo, ¿cierto? Entonces hacemos el foro y todo, y pues si es el mismo contenido, ¿importa o no importa? No, es que estás confundiendo ambas cosas. Primero, recuerda que hay que hacer un análisis, que es la primera actividad. Conviene es que vean las grabaciones de lo que conversamos y pactamos dentro de la actividad. ¿Cierto? Es un análisis que ustedes van a realizar. Por aquí voy a mirar rápidamente el drive de nosotros, el drive nuestro, para que miren bien esa reconcertación de evaluación. Pues eso, bueno, te digo, el compromiso queda también en ver las grabaciones. Las estoy subiendo ahorita mismo, subo esta, estoy compartiendo pantalla en este momento, y esta es la presentación. Pero creo que la segunda actividad era reunirnos en los grupos. No, la segunda actividad, los foros. Vamos a hacer los foros, ¿cierto? 1 y 2. Esta primera actividad es un análisis que ustedes van a hacer de un medio de comunicación y sus contenidos relacionados a la teoría que ustedes desarrollaron, ¿cierto? Esa es la actividad y eso lo van a construir en un espacio multimedial, ¿cierto? Revísate bien la grabación. Los foros es la segunda actividad, que esos foros vamos a poner, vamos a incentivar obviamente el debate, donde vamos a colocar temas, acontecimientos actuales que estén relacionados con la comunicación y los medios masivos, donde yo se los voy a dar. Entonces, muy posiblemente, para que vayamos entendiendo la dinámica de ese foro, es que retomando algunos de los textos leídos o lo conversado en clase, yo voy a colocar unas preguntas problematizadoras, no para responder sí, no, sino para responder de manera reflexiva, crítica, muy posiblemente con algún caso o algún ejemplo, y a partir de eso desarrollamos el foro, ¿cierto? Esa es la dinámica de un foro como tal, colocar unos tópicos donde vamos a generar discusión. Obviamente, les avisaré con anticipación los temas. Por eso, ¿los tópicos serían las exposiciones o sería la comunicación o sería...? Eso es lo que estamos mirando en este momento, Cristian, ¿cierto? Todo tiene que estar orientado a lo que hemos explicado, a lo que hemos conversado. O sea, nada se va a salir de lo que hemos abordado en la asignatura, ¿cierto? Pero para tener en cuenta que es de los foros, buscan es que ustedes generen reflexiones muy profundas, ¿cierto? Entonces no es que vayamos a preguntar, por ejemplo, los términos de gratificaciones. Obviamente podrían ustedes responder a esa pregunta teniendo en cuenta lo que ustedes comprendieron, por ejemplo, de teoría de las gratificaciones, o de teoría de los efectos límites, o la escuela de Palo Alto, las concepciones que ustedes tienen hasta el momento. No es que vayamos a preguntar de qué significa, cómo relaciona usted este acontecimiento con esta teoría, no. Ya es análisis a profundidad de la comunicación, donde vamos a atrevernos nosotros a conversar con base en los conocimientos que tenemos de estas teorías vistas, tanto la que usted explicó como la que explicaron los compañeros. Listo. Igualmente yo voy a dar unas instrucciones muy claras antes de realizar el foro para que ustedes tengan una muy buena orientación y puedan responder. ¿Listo, Cristian? ¿Soluciono tu inquietud? Sí. Ok, muy bien. ¿Alguna otra pregunta final, muchachos? No hay más. Nos rindió la clase hoy. Bueno, muchachos, no siendo más entonces, veo que no hay más preguntas. Muchísimas gracias de nuevo. Una feliz noche, que descansen. Nos vemos dentro de 8 días. Me quedo con Jonathan un momentico. Está Laura por acá, Laura Tamayo. Bueno, nos vamos desconectando entonces. Por favor. Gracias. Profe, gracias. Ok, Hasta luego. Bien. Gracias.